Un feliz sábado para todos mis amados hermanos, nuestros amados hermanos que nos escuchan a esta hora de distintas partes del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estar allí en su casa. Gracias por permitirle al Señor hacer de cada casa un templo, de cada recinto un lugar donde se escucha la voz del Todopoderoso. Yo quisiera leer para ustedes a esta hora del libro de Romanos, capítulo 8, versos 37 en adelante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos textos hablan del profundo amor de Dios. Amor que quisiera celebrar a través de esta alabanza. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable, que dio su vida por hacer tesoro al despreciable, ardiente pérdida y dolor. Su rostro al Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que a él le marca. Y aquí el hombre a hombros mi pecado, y escucho con pesar mi voz hundirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. Te jactaré por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Jesús pagó tu deuda y pagó mi deuda, gracias a su profundo amor. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar en nuestro tema, lo que nos concierne en esta mañana. Quiero enviar un caluroso saludo a todas las personas que nos están escuchando, como decía con anterioridad, pero de manera especial quisiera saludar
a alguien que nos escucha periódicamente desde Pasto, al sur de Colombia, y es Liz Sanabria. Un gran abrazo para ti, muchas bendiciones de lo alto para ti y para tu familia. El tema de esta hora, el tema que tendremos, titula El tren del terror. Y yo sé que puede sonarle un poco como película, pero me pareció el título más apropiado para hablar del tema que hablaré a continuación, un tema del que poco se habla. He tratado de indagar en el porqué, quizás por miedo, quizás por temor a la respuesta de las personas ante hablar de este tema, quizás por evitar incomodidades, pero es un tema bíblico y de gran importancia para nuestro tiempo, y lo van a ver. Algunas de las experiencias que contaré en este tema nunca las he contado, pero considero apropiado y preciso hacerlo por el bien de todos los que hoy no quieren ser engañados por el arma más mortífera, más letal de Satanás. Antes de introducirme en el tema como tal, quiero comentarles algo a todas las personas que me están escuchando. Desde que comenzamos con las transmisiones, algunos días después de comenzar con las transmisiones, al ver la necesidad y la inquietud de la gente que nos escucha, de usted, en relación al tema de la salida al campo, pues algunos de nosotros comenzamos a abordar el tema. Nuestro hermano Daniel Miranda lo tomó en una serie que él tuvo, parte de su serie. En Educa en Casa, nuestro programa que concluyó hace poco más de un mes, también se abordaron algunos puntos en cuanto a la agricultura y la vida de campo. Este servidor ha tenido varios temas. Tuve 2 partes de 7 razones para vivir en el campo. Y finalmente tuve un tema esta semana del éxodo del fin, donde hablamos del cómo salir al campo. Bien, ante las múltiples inquietudes y preguntas que quedaron pendientes del último tema, y no solamente el último tema que han venido surgiendo a lo largo de estos días, hemos decidido hacer un live, hacer en vivo un panel de preguntas y respuestas en cuanto al tema de la salida del campo. Algunos de nosotros estaremos en ese panel y queremos dar respuesta a su inquietud, a la inquietud que usted tiene. Usted ya conocen los temas que hemos trazado, la línea que manejamos a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía, y pues nosotros queremos cerrar con el tema atendiendo directamente sus preguntas. Tenemos algunas pendientes, como dije, esta semana, pero hay muchas más que sé que ustedes tienen. Por eso decidimos hacer este live y la gran pregunta es, ¿cuándo va a ser esa transmisión? Bueno, esta tarde, a las 4:30 de la tarde, por este mismo medio, por este canal, por los mismos canales que ustedes ya conocen, nuestro canal de YouTube, por nuestro canal Facebook, tendremos ese panel de preguntas y respuestas. Así que vaya preparando sus preguntas, vaya preparando su inquietud, porque aquí estaremos Daniel Miranda, estará Marcelo Colmenares, estará este servidor, estaremos para atender sus inquietudes y darles respuesta a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que desde ya les animo para que nos acompañen esta tarde, pasen la voz, 4:30 de la tarde, para un live especial dedicado al tema de la salida al campo. Estaremos atendiendo sus inquietudes. Muy bien, el tren del terror. Conflicto de los siglos, página 645. Vamos a iniciar con esta declaración del conflicto de los siglos en la página 645. Merced a 2 errores capitales. No olviden esa expresión. Merced, gracias a 2 errores capitales. 1, el de la inmortalidad del alma. 2, y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel, hablando del primero, la inmortalidad del alma, mientras aquel forma la base del espiritismo, este otro crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos
serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Interesante esta declaración. Merced a dos errores capitales. No habla de más. Dos errores capitales. Uno, la inmortalidad del alma, que más adelante la mensajera de Dios lo llama la base del espiritismo. Dos, la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Pero me llama la atención algo. Siendo que las dos son letales, son importantísimas, y ya veremos que en cuanto al espiritismo, me extraña el por qué se habla tan poco de esa arma capital de Satanás. Me extraña el por qué. Ya que es tan importante, y me atrevo a decir que la inmensa mayoría de personas está siendo cautivada hoy sutilmente por el espiritismo. Por eso hablamos hoy del tren del terror, porque estaremos comprendiendo qué hay detrás de esa arma, de ese error capital por el cual Satanás llevará a la destrucción a miles. Pero no quisiera entrar en un tema tan importante y a la vez tan lleno de misterio, sin pedir una vez más y plenamente la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero pedirte que donde estés me acompañes a hacer esta oración especial. Yo me voy a colocar de rodillas, si tú puedes acompáñame, si no inclina el rostro. Padre Santo, te queremos agradecer por la bondad que tienes con nosotros, porque te has propuesto darle abundante luz a este pueblo a fin de que ninguno perezca. Señor, no queremos abordar este tema sin tener la certidumbre de tu protección y de tu dirección, porque somos conscientes que si alguien está incómodo y molesto mientras hablamos de esto, es el enemigo de las almas. Pero somos más conscientes que tú eres más poderoso que él, que tú puedes, Señor, limitarlo, y que en este recinto y a través de estas cámaras este mensaje llegará a muchas personas y será de salvaguarda y de protección. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos que hay dos armas, dos pecados, errores capitales que capitaliza Satanás. Del tema de la santidad del domingo se ha hablado bastante y es necesario seguir hablando de ese engaño, esa falacia satánica. Pero del primero no se habla mucho y de él hablaré a continuación. Note que en la declaración leída del conflicto de los siglos, en la página 645, la última parte dice, bajo la influencia de esta triple alianza. ¿Por qué habla de una triple alianza si está hablando del espiritismo y de la santidad del domingo? Bueno, dejemos que las Escrituras nos lo puedan explicar. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos 13 y 14. El contexto de esta declaración es la batalla del Armagedón. Aquella batalla que halló en el libro de Jueces, en la batalla de Megido, un paralelismo, que haya en la batalla de Megido un paralelismo. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice así. Y vi salir de la boca del dragón, 1, de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten esos tres entes que aparecen allí. El dragón, la bestia y el falso profeta. Buenos adventistas del séptimo día, ustedes entienden
que hay detrás de cada uno de ellos. Del dragón, aquel que se nos menciona en Apocalipsis 13, da poder. El dragón que da poder en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, el único que da poder al mal. La bestia misma descrita en Apocalipsis 13, versículos 1 al 11, y el falso profeta descrito en Apocalipsis 13, versículos del 11 en adelante, hasta el versículo 18. Estamos hablando, en el último caso, del protestantismo apóstata y en el segundo caso del falso sistema de adoración que representa la Roma papal. De ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice el versículo 14 que son espíritus de demonios. Entendamos esto más claramente. Acompáñenme en sus Biblias a Marcos capítulo 1, Marcos 1, 27. Y luego leeremos el versículo 34. Marcos 1, 27 y luego el 34. Dejemos que la Biblia, en el Evangelio de Marcos, solo lo vamos a limitar a Marcos, nos amplíe qué son espíritus inmundos. Dice así, versículo 27. Y todos estaban maravillados de tal manera que se preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿A qué se refiere cuando dice que Jesús mandaba a los espíritus inmundos? Bueno, veamos el versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los espíritus inmundos, según el libro de Marcos, ¿qué son? Demonios. Mismo libro de Marcos, ahora capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Versículo 15 del mismo Marcos 3. Y que tuviesen poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los espíritus inmundos mencionados en el versículo 11 del mismo Marcos capítulo 3. Creo que está claro. De todas maneras, busquemos un testigo más. Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos 6, 7. Jesús da autoridad a los discípulos y miren lo que ocurre. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos son los que nos describe Apocalipsis 16 en el marco del Armagedón, de la última gran batalla. El versículo 14 lo confirma cuando dice, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás, en el marco del conflicto final, una de sus grandes armas, el espiritismo, la obra que él realiza a través de sus demonios. Pero eso no es nuevo. Eso es tan viejo como el conflicto mismo entre el bien y el mal en este planeta. Génesis 3, versículos 4 y 5 nos datan el origen del espiritismo. Génesis 3, versículos 4 y 5, dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De esta mentira de Satanás, del padre de las mentiras, nace el espiritismo. No moriréis. La inmortalidad del alma incondicional. La inmortalidad del alma estaba sujeta a una condición, la fiel lealtad a Dios, la fiel obediencia a cada mandato de Dios. Él llega con su mentira, haciéndole creer a la mujer que podía seguir siendo inmortal y aún ser como Dios en desobediencia a la ley de Dios. Terrible pecado, terrible mentira la del enemigo de las almas.
Pero ese no moriréis lo ha repetido generación tras generación, cultura tras cultura, siglo tras siglo. Y por eso a lo largo de la historia hemos tenido tantas creencias en cuanto a lo que pasa con las personas después que son llamadas al descanso. Pero quiero mostrarles el porqué de esto. Conflicto de los siglos, página 618. Esta declaración que voy a leer a continuación sintetiza todo lo que vengo diciendo. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo, para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén, y cita Génesis 3, versículos 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. ¿Qué ha hecho Satanás? Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. Sigue diciendo, el desarrollo del espiritismo. ¿Cuál es su obra maestra de seducción? El desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos espera del fin. La profeta dice, la obra maestra de seducción de Satanás es el espiritismo. Y para cuando escribió ella esto en 1887, él todavía no había concretado su obra maestra, pero dice, lo va a hacer para los días finales. Y luego cita Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, para concluir diciendo, todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Esa cita sintetiza lo que vine explicando en esta introducción. Pero se preguntarán por qué el tema se llama el tren del terror. ¿De dónde sacó el hermano Carlos ese título? Bueno, Primeros Escritos, página 88. Les presento el tren del terror. Me fue mostrado un tren. ¿Qué le fue mostrado a la profeta? Un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez de un rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él. ¿Qué parecía? Noten esos detalles pequeños pero muy dicientes. En la visión de Ellen White, el mundo entero, aparentemente, iba dentro del tren. Y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Él dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz, citando lo que escribió el apóstol Pablo, que Satanás aún puede hacerse parecer como un ángel de luz. Y sigue diciendo, ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista. Y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite. Y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. Sintetizo la cita. Un tren aparentemente agradable, porque casi que todo el mundo está ahí. De hecho, en lo que a primera vista vio Ellen White, todo el mundo estaba ahí. Y en ese tren, pues, había un conductor que lo admiraban lo que él hacía, admiraban lo que él proponía, admiraban lo que él creaba. Es Satanás. Pero ese ser tiene ayudantes, ¿sí? El maquinista, el que le sigue a cargo. Pero dice que además de él tiene otros empleados, ¿saben? Algo particular de Satanás es que a él le gusta, él no inventa mucho. Él lo que hace es, mira lo de Dios y
lo copia, pero pervirtiéndolo. Como Dios llama a siervos, como Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, Satanás llama a los suyos también. Y los introduce en su obra. El espectáculo, el entretenimiento, el cautivar las masas y entretenerlas mientras su hora de juicio llega y finalmente terminan perdidos. Para mí, ese maquinista y su otro ayudante, pues ahí están en Apocalipsis 16. El dragón, la bestia y el falso profeta. Quienes dirigen el gran tren, el tren del terror, a la velocidad de un rayo, a la gran perdición. Primeros Escritos, página 262, nos dice lo siguiente. Veamos por qué los que están en el tren están en ese tren. Vi que Satanás, página 262 de Primeros Escritos, vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas que simulen ser nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se hará aparentar como si estos deudos estuvieran presentes en realidad. Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz. Todo esto es para engañar al mundo y entramparlo en la creencia de ese engaño. Vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. Deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán. ¿A quiénes? A los santos, aseverando ser queridos parientes o amigos, y les declararán doctrinas contrarias a las santas Escrituras. La profeta nos revela la obra de Satanás, parte de lo que hará para montarnos en el tren. Nos presentará familiares, amigos que han muerto. Y no importa si son impíos o murieron en Cristo. Satanás no tiene permiso para falsificar a alguien vivo. Si lo tuviera, lo hiciera. Alguien que esté vivo. Pero sí tiene permiso para falsificar a alguien que fue llamado al descanso. Y no se mide. Veremos una declaración que lo hará con los profetas, lo hará con los discípulos. Y en la Biblia tenemos un incidente donde lo hizo con uno de los más grandes profetas, Samuel. Y lo analizaremos a continuación. Pero veamos qué sigue diciendo la mensajera de Dios. Harán cuanto pueda para excitar su simpatía. ¿Quiénes? Quienes se nos aparecerán. Y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Una creencia que es fundamental, es un pilar de nuestra fe, es la no inmortalidad del alma o la inmortalidad del alma condicional. Por lo general es muy pasada por encima, pues no nos gusta hablar de muertos, no nos gusta hablar de apariciones, aunque los mismos que no nos gusta hablar de apariciones, nos gusta escuchar historias o lo que es peor, ver películas y este tipo de cosas que sí hablan de estas cosas. Sigue diciendo, debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara. Con este engaño tendremos que luchar cara a cara. ¿Estamos bíblicamente preparados para enfrentar ese engaño? Pero hay algo más, porque no solo necesitas conocer los textos, Eclesiastés, Salmos, Job, no, necesitas algo más. Sigo leyendo. Y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podemos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con sus brazos omnipotentes. ¿No dicen amén? Dios promete, si tú haces tu parte, Él hará la de Él y con sus brazos
poderosos, te guardará del temor nocturno, del terror nocturno, como dice el Salmo 91. Dice, enviará todos los ángeles de la gloria para levantar una valla alrededor de las almas fieles, antes que consentir en que las engañen y extravíen los falaces prodigios de Satanás. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Les decía, no solamente necesitamos el estudio de las Escrituras, que es clave. Este es un pilar de nuestra fe y deberíamos texto por texto conocerlo y poder dar razón de nuestra fe. No solo al que nos pregunte, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino cuando Satanás nos encare con la gran tentación espiritista en esta faceta, porque el espiritismo es muy amplio. Cito una experiencia personal. Me encontraba en Venezuela y había tenido un culto divino, había predicado. Y después del tema se acercó una hermana a este servidor y me dice, necesito conversar, necesito que conversemos, tengo algunas preguntas de la Biblia. Ella era viuda, así que nos acercamos muy respetuosamente, me senté con ella, podía ser mi mamá. Y mientras conversábamos, ella me hacía algunas inquietudes de las Sagradas Escrituras. Y de repente terminamos en el tema de su esposo que había muerto cerca de 4 años atrás. Mientras conversábamos acerca de su esposo, yo la noté que aún estaba muy afectada por la pérdida de su esposo. Un momento, de hecho, se aguaron sus ojos. Y mientras conversaba con ella, estas declaraciones que les he leído pasaron por mi mente. El Señor me inquietó, el Espíritu Santo me inquietó y me dijo, adviértele, háblale de eso. Y dejé que calmara un poco y comencé a hablarle de esto porque me preocupaba que fuera víctima de Satanás. Bien, mientras yo iba conversando, ella me detiene y me dice una declaración para mí espeluznante en ese momento, porque me dice, ya es tarde, ya es tarde. Yo le pido que me explique a qué se refiere con ya es tarde. Me dijo qué pasaba. Esta hermana es adventista de muchos años, su esposo también. Él, después de la muerte, llegaba a la casa todavía. Y ella describe, entraba por el garaje, entraba como solía entrar, decía lo que solía decir, hacía los ademanes que él solía hacer. Incluso llegaba hasta la cocina y las otras partes de la habitación, ella lo veía con frecuencia. Pudiéramos decir que estaba un problema mental. La verdad es que a la luz de las Escrituras, ahí hay un conflicto cósmico. Y quiero decirte algo, como adventista de muchos años, ella sabía que ese no era su esposo. Y le leí las declaraciones para hacerle ver, ese no es tu esposo. Pero hermanos, cuando los sentimientos imperan sobre la razón, el juicio y la voluntad, cuando las facultades inferiores del hombre priman sobre las superiores, la emoción y el sentimiento nos cautivan. Y aquí voy al otro punto importante en relación a esto. No importa qué tantos versículos sepas de memoria, si tú eres una persona que Satanás ha adiestrado, y por eso las telenovelas, por eso las películas, por eso la música, por eso todo este tipo de cosas, para hacernos sentimentales. Y si tú eres una persona que Satanás lo ha destruido emocionalmente y le ha hecho sensorial, emotiva, básicamente, y todo lo que hace, lo hace porque lo siente o porque le emociona, pues aunque sepas los textos, no vas a poder contrarrestar el engaño satánico. Aquella mujer me decía, yo sé que no es mi esposo, pero ¿cómo le digo que se vaya? Es su mirada, son sus gestos, son sus palabras. Satanás es un especialista en falsificar. Falsifica las cosas de Dios, no va a falsificar lo nuestro. La profeta lo dice. Ella, víctima de sus emociones y sus sentimientos, no quería salir del engaño satánico. Primera de Samuel, capítulo 28. Acompáñenme en sus Biblias a Primera de Samuel, capítulo 28. Veamos una evidencia bíblica de lo que estoy compartiéndoles. En Primera de Samuel, capítulo 28, a partir del versículo 3, encontramos prácticamente el último relato
de la vida de Saúl. Triste relato, opaco relato. Nos dice el versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Saúl había echado de la tierra a los encantadores y los adivinos. En su buen tiempo, porque Saúl empezó bien, le hizo caso a lo que estaba escrito en el Pentateuco y erradicó de la tierra de Israel a los hechiceros y a los encantadores. Pero Saúl en ese momento se encontraba en desgracia. No tenía respuesta ni por Urín ni por Tumín. No tenía a Samuel el profeta. No tenía forma de obtener respuesta de Dios porque él no quería contrictar su corazón, humillarse delante de Dios. Así que se le ocurre la idea de visitar, de preguntar por una pitonisa o una bruja. Versículo 4. Y los filisteos se juntaron y vinieron, acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer pitonisa, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. Y Saúl se disfrazó y poniéndose otra ropa, y se fue con 2 hombres y vinieron de noche a aquella mujer. Y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Es interesante el camino de degradación en el que fue Saúl. Sus primeros pecados, los primeros pasos que dio apartándose de Dios, y es muy curioso a dónde termina. Mi amado hermano, sin Dios no hay límite en la caída. Sin Dios no hay fondo. Seguiremos abismo abajo hasta que nos encontremos con la muerte. Saúl fue paso a paso en la degradación hasta que finalmente fue a consultar a la pitonisa de Endor. Pero ¿quién era la pitonisa de Endor? Spirit of Prophecy, Espíritu de Profecía, tomo 1, página 375 y 376. La hechicera de Endor había hecho un convenio con Satanás de seguir sus instrucciones en todas las cosas. Miren, así como yo he hecho un convenio con Dios y muchos de ustedes han hecho convenios con Dios, Satanás también establece convenios. Y a los que hacen convenio con Él, Él los habilita para que hagan su obra macabra, su obra negra. Así como Dios habilita a los suyos para que hagan su obra de luz. Esta mujer había hecho un convenio con Satanás. Hoy, muchas personas han hecho convenios y hacen diariamente convenios con Satanás. Él realizaría pródigos y milagros para ella y le revelaría las cosas más secretas si se entregaba sin reservas. ¿Qué pide Satanás? Una entrega total, una entrega sin reservas, para ser controlada por su majestad satánica. Ella había hecho esto. Ella, como muchos artistas, no vamos a entrar en detalles, pero muchísimos artistas que las masas idolatran, pues han hecho convenios con Satanás, como esta mujer, por ejemplo. Pero esta mujer para poder practicar artes oscuras con la ayuda de Satanás. Versículo 9 de 1 Samuel 28. La mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Noten a Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Curioso lo de Saúl. Apartado completamente de Dios, buscando la ayuda de Satanás y jurando en el nombre de Jehová. Versículo 11, y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra.
Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y sigue diciendo, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Noten, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Noten lo curioso, porque Satanás habla como si fuera Samuel. Entendemos que no es Samuel, no tengo que aclarar mucho más ese tema. Sabemos, según Eclesiastés 9:5, que los muertos nada saben. Sea profeta, sea discípulo, sea impío, esperan el llamado a la resurrección. Samuel estaba descansando. Su cuerpo yacía sepultado en algún lugar y su espíritu había regresado a Dios, quien se lo había dado. Satanás falsificó al profeta Samuel. Y noten que habla como Samuel. Y noten lo que le dice. O sea, ¿para qué me buscas a mí si ya sabes que Jehová está en tu contra y es tu enemigo? Y sigue diciéndole, Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Pregunto, ¿era eso verdad bíblica? Sí, recuerden que Satanás es un maestro en el engaño, es un maestro en combinar mucho de verdad y una porción de error. Hasta aquí estaba hablando verdad. Sigue diciendo, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará manos también contigo, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. Ahora quiero notar algo, porque muchas personas me han dicho en cuanto a este incidente, no, pero es que tiene que ser Samuel, porque Satanás no puede profetizar. O sea, ¿cómo es posible que Satanás haya profetizado lo que ocurrió exactamente con Saúl? No, Satanás no es profeta, pero Satanás conoce bien esta raza y tiene un discernimiento especial de causa-efecto. Miren, yo no tengo que ser un profeta para decir hoy, bueno, voy a profetizar que mañana a esta hora este teléfono estará dañado. No es una profecía válida porque es mi teléfono. Yo en cualquier momento lo puedo tirar contra una piedra o lo puedo tirar al inodoro y se dañó. ¿Me hago comprender? No me hace profeta. Satanás solo puede jugar con quienes él tiene en su mano. Saúl estaba desprovisto de la gracia de Dios. Saúl no entra dentro de la promesa de Juan donde Jesús dijo, mis ovejas las tengo en mi mano, no me las pueden arrebatar. Saúl estaba en las manos del enemigo de las almas, y el enemigo de las almas le podía decir cuándo vivía y cuándo moría. Hoy, una práctica que prolifera por todas las ciudades aquí en Colombia y en todas partes del mundo, especialmente en los países subdesarrollados, es esa práctica de visitar personas que tienen artes oscuras para amarres y para tantas cosas de estas. Cuando una persona entra a un recinto de esos, se está entregando en las manos de Satanás. Y Satanás le puede decir, mañana te mueres. Y es impresionante, he conversado con personas que me han dicho, no, es que ella fue con tal señora y le dijeron que se moría en 3 días y mira, se murió. Pues claro, si está en las manos de Satanás, Satanás puede decir lo que quiera de esa persona. Te casas en 15 días, algunos van buscando matrimonio. Pues Satanás le presenta a otro que está en sus manos y lo une, eso es sencillo para él. Eso fue lo que hizo con Saúl. Por eso al pie de la letra se cumplió lo que Satanás había anunciado. Y hago énfasis en esto, fue capaz de falsificar al profeta de Jehová. Dice Spirit of Prophecy,
Tomo 1, ahora página 376 y 377, lo pueden leer en sus Biblias, quienes tengan Biblias con comentarios de Ellen White. Cuando Saúl preguntó por Samuel, el Señor no hizo que Samuel apareciera ante Saúl. Él no vio nada. No se permitió a Satanás que perturbara el descanso de Samuel en la tumba y lo levantara en realidad ante la hechicera de Endor. Dios no da poder a Satanás para resucitar a los muertos, pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos y hablan y proceden como ellos, para que mediante esos supuestos amigos muertos, él pueda llevar a cabo mejor su obra de engaño. Satanás conocía bien a Samuel y sabía cómo representarlo delante de la hechicera de Endor. También sabía predecir correctamente la suerte de Saúl y de los suyos. Satanás se presentará en una forma admirable ante quienes pueda engañar y se introducirá arteramente a fin de ganar su favor para apartarlos casi imperceptiblemente de Dios. Noten lo que dice Cada Día con Dios, 26 de agosto. El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás. Nótese, ¿cuál es la mentira más fascinante? El espiritismo. ¿Y cuál es la que le da más éxito? El espiritismo. Calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. Ángeles impíos vienen asumiendo la forma de esos amados y relatan incidentes relacionados con sus vidas. Y llevan a cabo actos que ellos realizaron mientras estaban vivos. De ese modo inducen a las personas a creer que sus amigos fallecidos son ángeles que están volando por encima de ellos y que pueden comunicarse con ellos. Estos ángeles impíos, que pretenden ser los amigos desaparecidos, reciben un cierto grado de idolatría y muchos sus palabras tienen más peso que la palabra de Dios. De ese modo se induce a los hombres y a las mujeres a rechazar la verdad y a escuchar espíritus engañadores. Deuteronomio, capítulo 18. Encontramos una declaración y ahora entendemos el porqué de esta declaración. Cuando Dios tenía al pueblo de Israel en el desierto, les dio directrices claras en cuanto a esto. Y les fue enfático y les habló de todas las ramas de los que practicaban el espiritismo, porque a ninguno de ellos los quería en medio de su pueblo. Dice Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Para que no quedara duda, Dios desglosó punto por punto a todos los de esa rama y dijo: ninguno de ellos entre nosotros, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y para que quedara claro, vuelvo a enfatizar, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, dentro de las líneas que hoy tenemos de espiritismo, encuentro a veces personas citando algo que llaman su signo zodiacal. Espiritismo puro, Babilonia pura, viendo qué dicen los astrólogos en cuanto a su suerte. Eso es espiritismo puro. Eso estaba prohibido para el pueblo de Israel y está prohibido para el pueblo de Dios hoy. Por eso Isaías 8, quizás en uno de los textos más conocidos del pueblo adventista del séptimo día, leemos lo siguiente: y si os dijeren, versículos 19 y 20,
Nosotros citamos el 20 con frecuencia, pero ignoramos su contexto. Su contexto es el 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero les decía que el espiritismo es un tema amplio. Noten la siguiente declaración de Primeros Escritos, página 90. El que es padre de mentira, ciega y engaña al mundo, enviando a sus ángeles para que hablen en nombre de los apóstoles. ¿Saben qué va a hacer Satanás? No solo va a falsificar a Cristo, a través de sus demonios falsificará a los mismísimos apóstoles, así como falsificará a tus familiares, para decir, no, es que nos equivocamos, o no, es que esa porción de las Escrituras se corrompió, yo no quise decir esto, yo en realidad fue esto otro. Y especialmente hará énfasis en el tema del domingo y el sábado. Especialmente en el tema del domingo y el sábado. Sigue diciendo, los hará aparecer como contradiciendo lo que ellos mismos escribieron bajo el dictado del Espíritu Santo cuando estaban en la tierra. Estos ángeles mentirosos ponen en boca de los apóstoles una corrupción de sus propias enseñanzas y declaran que éstas son adulteradas. Al obrar así, Satanás se deleita en sumir en la incertidumbre acerca de la palabra de Dios, a los que profesan ser cristianos y a todo el mundo. El libro santo se atraviesa en su camino y le estorba sus planes. Por lo tanto, él induce a los hombres a dudar de su origen divino. Para todo, este libro le estorba a Satanás. Por eso lo quiere socavar. Lo quiere destruir, quiere retirar la confianza del pueblo de este libro. Por eso levantará a los muertos para que nos hablen en contra de lo que está escrito, de lo que es a la ley y al testimonio. Pero Satanás no solamente hace eso. Satanás tiene una de las más grandes industrias de espiritismo en California, en los Estados Unidos. Y se llama Hollywood. Y todo lo que proviene de allí, ha sido pensado, manejado, direccionado por Satanás. Nosotros somos muy ingenuos, quizás incrédulos o rebeldes, cada vez que nos exponemos a lo que proviene de esa fuente. Mi amado hermano, el libro de Santiago en el capítulo 3 dice, ninguna fuente puede dar agua dulce o salada. O es dulce o es salada, pero no hay agua mixta. Esa es una fuente. Esto es una herramienta. Una herramienta tú la usas bien o la usas mal, pero una fuente no. Una fuente o es dulce o es salada. Lo de Dios y lo del diablo es tan distinto como el mediodía de la medianoche. Punto. Quienes abren sus corazones para eso, están abriendo su corazón para las trampas de Satanás. Que no solo viene trabajando desde hace años fomentando el espiritismo. ¿Y cuántos no han caído poseídos en las salas de cine, viendo películas de terror y distintas cosas de estas? Sino que ha introducido películas que toman elementos de la Biblia. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Para que cuando vayamos a lo real, para que cuando vayamos a lo que es concreto, genuino, no podamos discernir entre lo fantasioso de la película y la realidad de la Escritura. Para que esto deje de ser para nosotros una realidad, sino pase a ser una fantasía. O como dice Ellen White, una mera fábula. Signs of the Times, 26 de agosto de 1889. Noten esta declaración de hace más de 120 años, 130 prácticamente. Muchos están incursionando en el espiritismo simplemente por curiosidad. Simplemente por curiosidad. Recuerdo otro incidente, no voy a dar detalles, es horario infantil todavía. Estaba en Argentina y había
tribulación, una ciudad que llegué a predicar, porque una hija de unos hermanos le había dado curiosidad mientras veía esta famosa saga de películas de magia y hechiceros, y había adquirido ciertos libros y había andado por allí leyendo cosas y diciendo ciertas frases, y esa chica quedó poseída por curiosa, quedó poseída por curiosa. Esas cosas pasan, y las manifestaciones y todo lo que experimentó después por curiosidad. La profeta dice, eso no es nuevo. Sigue diciendo, no tienen verdadera fe en Él y retrocederían horrorizados, no tienen fe en el espiritismo, y retrocederían horrorizados ante la idea de convertirse en médiums. ¿Qué son médiums? Lo que fue la serpiente en el Edén. Un animal, en este caso, que estaba poseído por Satanás. ¿Qué es una persona poseída? Un medium, a través del cual se manifiesta Satanás. Dice ella, si muchos de los que hoy no tienen fe en el espiritismo, pero dicen, no pasa nada, es una película, eso son cosas de ese hermano que es viejo, que es anticuado, que no le gustan las cosas, que eso es inocente, eso no le hace daño a nadie. Otros por curiosidad, vamos a ver qué pasa, vamos a escuchar qué pasa, vamos a ver qué pasa. Dice la profeta, si pudieran ver lo que hay detrás, si pudieran verse como médiums poseídos por los demonios, correrían horrorizados. Pero se están aventurando en terreno prohibido y muy peligroso. Cuando se encuentran bien entrampados en la red del enemigo, descubren que están sometidos a un poder que convierte a sus siervos en los más abyectos esclavos, y nada puede librarlos de él sino el poder de Dios. Mi hermano, yo he tenido delante de mí personas poseídas. He visto, como dice el deseado de todas las gentes en el capítulo de los endemoniados de Gadara, como en el fondo de su mirada suplican libertad. Pero no hay forma humana, no hay capacidad humana que pueda liberar a alguien que se encuentra en semejante esclavitud. Solo el poder de Dios puede liberar a un hombre. Sigue diciendo, nuestra única seguridad consiste en confiar en Dios sin duda alguna y el seguir fielmente las instrucciones de su palabra. La Biblia es la única carta que señala la senda estrecha que evita los abismos de la destrucción. Mi experiencia, pueden ver la imagen que hay delante de ustedes. He conocido casos de personas poseídas o afectadas por demonios, por cines, por exponerse a Hollywood, por estar leyendo cosas que no debían leer o por estar jugando cosas que no debían jugar, y algunas cosas más, algunas cosas de esas más. Recuerdo un incidente particular que pasó en Venezuela. Y atención, sé que hay estudiantes que me están escuchando y quizás chicos de otras partes. Me pasó en Venezuela. Aún era monitor del hogar de los varones, del hogar de los jóvenes. Y una noche llegué al hogar, y mientras llegué a ese hogar, un hogar espacioso, grande, el que teníamos en ese entonces, pasé por una ventana de un cuarto y vi que había una luz, pero ya era avanzada la hora. Yo venía de una guardia en el sanatorio, eran como las 9:30, 10 de la noche, y era el monitor y me correspondía ir a ver por qué esa luz estaba prendida. Así que venía cansado, 2 noches seguidas de guardia. Iba a mi habitación, dije, alguien la apagará, pero el espíritu fue insistente. Ve allí, ve allí, ve allí. Decidí ir allí. Cuando entré a esa habitación, encontré un joven que tenía su computador. Él estaba sentado en la cama, me acerqué a él y le pregunté por qué no dormía. Me dijo, no tengo sueño, no me ha dado sueño, estoy aquí estudiando. Yo le creí. Pero mientras yo estoy hablando con él, cuartos compartidos, otro de sus compañeros, que estaba en otro camarote, como dicen aquí en Colombia, litera, dicen en Venezuela, estaba gimiendo, hacía un sonido extraño, como si le estuvieran asfixiando. Aún recuerdo ese sonido. Me percaté en ese momento y me acerqué, lo toqué, y cuando lo llamo y lo reincorporo, él me explica lo que le estaba pasando. No sé si te ha pasado, seguramente te ha pasado. Te quiero decir que eso no es un ángel de Dios, que estás durmiendo, aparentemente durmiendo, y algo te asfixia,
como que te abraza, como que no te quiere liberar. Y tú quieres decir algo como para liberarte de ello y pues se hace más fuerte la lucha. Bien, eso no es una anormalidad del sueño o no una anormalidad fisiológica, sino una anormalidad cósmica, porque esa es la molestia de los ángeles del mal. Ahora bien, lo reincorporé. Él me explicó lo que le estaba pasando. Mientras él estaba en esa lucha, quería invocar el nombre de Cristo para liberarse, pero algo malo salía y no podía hacerlo. Yo entendí qué estaba pasando, pero no podía verlo en su magnitud. Lo que pasa es que uno puede entender qué hace para la diabetes, uno puede entender qué hace para la artritis, uno puede saber qué hacer para un artrósico. Pero ¿qué haces con alguien que lo está molestando, un demonio? Eso es algo que está fuera del alcance humano. Dije, yo he leído que en la oración hay poder. Doblé mis rodillas con aquel joven y oramos. Esa noche confirmé que había poder. Pero noches más adelante hubo otro incidente en el hogar. Y mientras estaba resolviendo ese incidente, pues vino conmigo el joven que había estado en la computadora, ¿se acuerdan? Quien yo fui a ese cuarto. Quien yo me había olvidado que seguía ahí en el cuarto. Noches después fui con él porque tenía un problema. Y mientras conversábamos, yo tratando de ayudarlo, pues él me hablaba de su problema, yo trataba de ir a la raíz y quería hablarle acerca de su vida espiritual, su necesidad de acercarse más a Dios. Y cuando lo hice, él comenzó a abrir su corazón y me dijo que él no podía estudiar las Escrituras. Porque cada vez que él abría las Escrituras, un demonio arrojaba las Escrituras de sus manos. Esto, en el hogar de varones de un instituto cristiano. Ahí estaba. Mientras él decía esto, me contaba esto, me habló un poquito de cómo llegó a esa situación. Y gracias, sus padres piadosos, muy piadosos, los conozco, les amo en el Señor. Pero él, se descuidaron con él y en unas visitas a casa de sus tíos, familiares inconversos, lo pusieron a jugar juegos de mesa, de invocación y ese tipo de cosas. Le comenzaron a dar música rock, muchos símbolos, y este chico comenzó a tener problemas. Un demonio lo molestaba. Este joven, que era molestado por un demonio, había hecho algo la noche que les conté días atrás. Él tenía problemas con este otro joven. Y como no le agradaba a este joven, colocó unos símbolos de atracción debajo de su cama. Fue, me los mostró y me señaló cuáles eran esos símbolos. Para ese entonces no los conocía, pero eran símbolos de la película Harry Potter. Ahí estaban. Hasta ese día yo pensé que eran conspiracionistas, fanáticos los que decían que en esos símbolos habían poderes de atracción. Pero me encontré con la realidad, porque yo vi lo que le pasó al joven. Ahora, este joven había quedado inquieto porque él se dio cuenta que puso los símbolos, los demonios obraron, pero cuando oramos al Dios de Israel, los demonios desaparecieron. Entendió, el de arriba es más fuerte, el de Israel es poderoso, Jehová es eterno, y por eso comenzó a buscar ayuda. Mientras conversábamos, me comentó de todas las cosas por las cuales había caído en esa situación. Y mientras hablábamos, el demonio se manifestó. Solo puedo decir, y porque hasta aquí voy a dejar la historia, que en la palabra hay poder. Esos días yo daba clase a los chicos de secundaria en Venezuela y siempre acostumbro a ponerlos a memorizar versículos porque es mi excusa para yo también memorizar. Y había memorizado el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Les confieso que mientras hablaba con aquel chico, me estaba hablando era a mí mismo, porque estaba experimentando la noche más escalofriante de mi existencia. Pero no había terminado el Salmo cuando la paz de Dios tomó mi corazón por completo. Y experimenté algo, hermanos, que no he vuelto a experimentar, pero pagaría por experimentarlo. Lo del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
me sentí a la sombra del Omnipotente y vi al demonio huir despavoridamente. Oré con ese joven y comenzamos un trabajo. ¿Qué comenzamos a hacer? Limpiar la casa. Habían imágenes en sus dispositivos y él sabía lo que hacían. Había películas en sus computadores y él sabía lo que provocaba. Había música en sus dispositivos y él lo sabía. Y me abrió el lente hacia esas cosas. Y el chico se dispuso y comenzamos con ese trabajo, día tras día. Satanás estaba molesto, Satanás estaba inquieto, Satanás perdió una batalla. Ese conflicto es real. Esa que fue mi primera experiencia me permitió darme cuenta, esto es real. Pablo no miente cuando dice que nuestra lucha es contra principados y potestades. Y así como él, que se veía aparentemente normal, hay miles y miles que hoy están bajo las manos del enemigo. Están cautivos de Satanás y necesitan el poder libertador de Cristo. Pero mientras unos están cautivos, miles y miles juegan irresponsablemente con su libertad. Porque llenan sus dispositivos de música que atrae al enemigo. Porque llenan sus computadores con películas que atraen a Satanás. Y no solo se comprometen a ellos, comprometen a quienes están consigo. Padres, sus casas. Limpien sus casas. A Dios no le agrada el hogar donde Satanás tiene algún rincón. Dios quiere la totalidad de nuestras casas. Jóvenes, no jueguen con su libertad. No jueguen con su libertad. Hollywood y compañía son parte del engaño fatal de Satanás para este tiempo. Hace unos días leía, miren esto. Hace unos días, miren cómo esto se multiplica. Leía un escrito, un artículo, de que el Pentágono, los Estados Unidos, había publicado algunos documentos en cuanto al avistamiento de ovnis. Y mucha gente inquieta con eso. Pero voy a decir algo que me perturbó. Porque me llama un hermano, a quien respeto, y me dice, ¿qué piensas en cuanto a los ovnis? Sí, ¿qué piensas? Tú es fascinante lo que ha presentado el Pentágono y demás. Yo le digo, mi hermano, tú eres adventista hace muchos años. Tú sabes lo que dice la revelación en cuanto a los mundos no caídos. ¿Tú cómo puedes hablar de o creer en cosas feas de 3 ojos, 4 ojos, 5 ojos? Lo más feo que tú vas a ver está en este planeta, porque fuimos lo que caímos. Lo más feo está aquí, no allá. Y ellos no van a venir aquí y Dios no va a permitir que nosotros lleguemos allá, porque mancillaríamos lo que aún no se ha contaminado con el pecado. ¿Qué vas a creer en el juego de los ovnis? ¿Quién sabe qué trama tendrá Satanás detrás de esto? Parte de su gran obra de seducción. Voy avanzando con una declaración. Noten esto. Primeros escritos, páginas 91 y 92. Satanás está haciendo ahora, mediante personas como Thomas Paine, y ahora citó a un famoso padre de la nación norteamericana, lo que ha estado tratando de hacer desde su caída. Está por medio de su poder y sus prodigios mentirosos, destruyendo el fundamento de la esperanza cristiana y apagando el sol que ha de alumbrarlos en el camino angosto que lleva al cielo. Está haciendo a creer al mundo que la Biblia no es inspirada, ni mejor que un libro de cuentos, mientras ofrece algo que ha de reemplazar, a saber, las manifestaciones espirituales. Vi que el Señor había dado oportunidad al mundo de descubrir el lazo. Este hecho sería evidencia suficiente para el cristiano. Si no hubiese otra, que no se establece diferencia entre lo precioso y lo vil. La profeta dice que Dios le ha dado al mundo oportunidad para no ser engañado. Si no hubiese más razones, que ha dado muchas, y más formas, una sería suficiente, que hiciéramos separación entre lo hermoso y lo vil. Pero no hay discernimiento entre nosotros. Los padres le entregan esto a sus hijos, niños, jóvenes, de manera irresponsable. Y ellos, y ahora que están en casa, sin mucho más que hacer, pues Satanás
¿cuántas cosas no les introduce? ¿Cuántas cosas no les enseña? Padres que llenan, saturan a sus hijos con las cosas que los van a destruir. Permítame contar una última experiencia. Me ocurrió en Caracas, capital venezolana. Estaba predicando en una iglesia cerca de San Román, en la capital venezolana, como dije. Y después de un tema, iba con un misionero compañero. Una madre se acerca y me dice, mira, hermano, quisiera que vengas conmigo a mi casa. Te invito a almorzar y tengo algo que hablar contigo. Así que conversé con el pastor. Me dijo, está bien, ve, no hay problema, sigue, atiende a la hermana. Y fui con la hermana. Y mientras comíamos, ella comenzó a contarnos que su hijo tenía problemas para dormir. Que veía cosas, que escuchaba cosas, que le hacían cosas y muchas cosas de estas. Bueno, insisto, no hay fórmula humana para eso. Conversé con la hermana, estuvimos orando, pero mientras orábamos, el Señor me susurró, el Espíritu Santo me dijo, dile que vaya al cuarto. Sentí la impresión, no confío en las impresiones porque el otro también impresiona, pero una firme impresión, dile que te lleve a la habitación del niño. Cuando entré a esa habitación en el centro de Caracas, pues era un santuario a los dibujos animados, a los cómics japoneses y todo ese tipo de cosas. Yo le dije a la hermana, antes el muchacho todavía duerme. Era un santuario al diablo, era un santuario al espiritismo. Todo eso es parte del espiritismo. Cuán bien nos cabría entender esa orden de Dios. No tendrás imágenes ni ninguna semejanza. Yo le dije, le cambio la receta y le ayudo. Vamos a bajar todos esos afiches. Vamos a bajar ese cuadro. Vamos a agarrar esos peluches. Usted tiene un buen patio. Esto arde bien en el fuego. Y lo hicimos. Y salimos al patio y lo quemamos. Yo hablé con el niño, la madre me explicó, le expliqué al niño. Hermanos, hasta ese día convertimos esa habitación de un santuario al maligno a un santuario a Jehová. Donde ese niño podía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado en ti. Hermanos, la obra sutil de Satanás se sigue desarrollando. Y la ingenuidad del pueblo adventista es impresionante. Leo unas últimas declaraciones. Voy terminando. En la visión del tren, yo les dije, o leí hasta una parte. La profeta vio en el tren y ya comprendimos algunas de las causas por las cuales muchos se montan al tren. Sintetizo. Porque tienen apariciones, porque son emocionalmente sensibles, porque así los ha educado Satanás, por curiosos, por jugar con su libertad irresponsablemente o sencillamente por tradición. Hay gente que está en la brujería, en los niveles más oscuros, por tradición. Pero no solamente hablamos de gente pobre, políticos, artistas y cuántos más. Muchos entran al tren porque hacen convenios con Satanás a cambio de fama, a cambio de dinero, a cambio de poder. ¿Pero todos están en el tren? Veamos la declaración de Primeros Escritos. Pregunté al ángel si no quedaba nadie y me invitó a mirar en la dirección opuesta. Me encantan esas pequeñas frases que te dicen mucho. Mientras el tren iba en una dirección y en un sentido con la velocidad de un rayo, el resto venía en la dirección opuesta y hacia un camino diferente. Mi amado hermano, ¿cuándo entenderemos que las cosas de Dios son diferentes a las cosas de Satanás? Que Satanás manda por un camino, pero Dios conduce por otro. Y su remanente no camina con los de Satanás. Camina en un camino diferente y en una dirección opuesta. Y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar, noten, firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos, sellándolos en gavillas para el grano celestial. El mismo ángel que dijo que los del tren estaban siendo amarrados para la destrucción final, dice el tercer ángel. Noten a ese grupo pequeño, noten a ese movimiento.
El profeta sigue diciendo, esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Qué hermosa declaración. Noten, vinculados en la verdad. Bien dijo Martín Lutero, prefiero estar separado por la verdad que unido en el error. Este grupo está unido en la verdad y la verdad es una persona, la persona de Jesús. Pero marchan en el sello de Dios. ¿Por qué? Porque el tercer ángel los está atando. Ese es otro gran anhelo que tengo. Cuán importante es que el pueblo adventista comprenda el único y verdadero mensaje del tercer ángel. El mensaje que sella, el mensaje que ata, el mensaje que habilita para salvación. ¿Cuánto anhelo eso? Quizás en otra ocasión dediquemos un tiempo particular a comprender la hermosura de ese mensaje. Así va el remanente, en un sentido opuesto. Ellos no con Hollywood, ellos no con la música del mundo, ellos no con el entretenimiento de Satanás, ellos no creyéndole aparecidos al margen de las Escrituras, ellos en la Biblia y solo la Biblia, con plena confianza en las Sagradas Escrituras y en el Dios que los llamó. Hoy, como nunca antes, cuán importante es esta amonestación de la mensajera de Dios. Última declaración, Conflicto de los Siglos, página 683. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, 50%, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, 50%, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Quiénes serán protegidos? Quienes estudiarán, no leerán, quienes estudiarán con diligencia las Sagradas Escrituras. Amado hermano, no es tiempo de leer, es tiempo de escudriñar y con diligencia las Sagradas Escrituras. Y si estudiamos las Sagradas Escrituras, pero luego recibimos algo que viene de Dios, el amor de la verdad en nuestros corazones, seremos protegidos de los poderosos engaños. 50-50. Una parte la haces tú. Dios no va a abrir la Biblia por ti. Dios no va a sacar el tiempo por ti. Esa parte la debes hacer tú. La otra parte en respuesta la hace Dios, porque instaura el amor de la verdad en tu corazón. Ahí no va a haber emoción o sentimiento que te separe de la perfecta voluntad de Dios expresa en su palabra. Sigue diciendo, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. El tema lo iniciamos con una declaración que decía merced, ¿se acuerdan? Merced a el espiritismo y la ley dominical, Satanás cautivará. Bueno, miren, merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Cuál es la defensa ante el espiritismo? Así ha dicho Jehová. Así dice el Señor de Israel. Sigue diciendo, por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos ante semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello le resulta posible, Satanás le impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con los bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Mi amado hermano, el Señor te está llamando a preparación y te ha dado abundante luz para que no falles en el camino a la Canaán celestial.
mi llamado. Al profeta, al patriarca Jacob, después de la desgracia de Siquem, cuando sus dos hijos, Simeón y Leví, asesinaron a miles y estaba en desgracia ante el resto de los pueblos de Canaán, Dios le hizo un llamado especial. Él fue a Dios. Él quería la bendición de Dios. Y Dios le dijo: Jacob, estoy dispuesto a bendecirte. Y dirijo este llamado a los padres. Y es mi primer llamado. Génesis 35. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestras vestiduras. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. En el lugar de la desgracia, cerca del lugar de la desgracia, allí Jacob dejó los ídolos de su familia. Padres, es hora de que se ciñan y llamen a limpieza a su casa. Si hay ídolos, si hay amuletos para Satanás allí, si hay elementos que atraigan a Satanás allí, si hay discordia, hay que limpiarlo. Hay que limpiar la casa. Hay que poner en armonía nuestro hogar con la santa voluntad de Dios. Llamemos a nuestros hijos, llamemos a nuestra esposa, llamemos a nuestros familiares y digámosles: vamos a limpiar la casa para Jehová. Será de bendición para tu hogar, será de salvación para los tuyos. Mira, quizás es parte de otro tema, pero ¿sabe quién entregó los ídolos ahí? Alguien que se los había robado a su papá, Raquel. Ese fue un llamado de salvación, porque semanas después, mismo capítulo 35, Raquel se murió. ¿Por dónde murió? Por donde había escondido los ídolos, entre sus piernas. Allí murió Raquel, pero murió para salvación, porque ya se había apartado del pecado. Padres, si hay algo incierto es la vida. Llamen su casa a santidad. Llamen su casa a cuentas con Jehová. Venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuentas. Yo les cambio el rojo por el blanco. Jóvenes, con ustedes quiero terminar. En Apocalipsis 16 leímos que el espiritismo sale como espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 16, 13. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ranas. Curioso. Permítanme hacerles una analogía. Éxodo 8, versículo 8 y 9. Faraón tenía un problema. El problema de Faraón era, en ese momento, que tenía muchas ranas. Y yo sé, mi querido joven, que tú tienes muchas luchas y que estás peleando día tras día con las películas y todas estas cosas que te hacen daño y con las cuales Satanás te está preparando para la destrucción final. Moisés se presenta ante Faraón. Moisés quería quitarle su problema de las ranas. Y noten lo que dice versículo 8 y versículo 9. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón: gloríate sobre mí. ¿Cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente se queden en el río? Noten, el siervo de Dios se presenta ante Faraón y le dice: quiero quitar las ranas de en medio de ti.
Quiero liberarte de ello. Pide cuando quieres ser libre. Pero noten la triste respuesta de Faraón, versículo 10. Y él dijo, mañana. Mañana. Típica actitud del que será destruido por el espiritismo. Deja para mañana lo que puede hacer hoy. Joven, hermano, Jehová te quiere limpiar hoy. Cristo te quiere santificar hoy. Nuestro Padre Celestial quiere darte victoria y erradicar de tu vida las ranas inmundas. ¿Por qué no le dices, Señor, hoy? ¿Por qué no le dices, Señor, aquí está mi casa, que tengo que sacar? Señor, aquí están mis gustos, dame valor, dame determinación, dame de tu espíritu para erradicar todo eso de mi vida. Hoy, mi amado hermano, es buen tiempo para quemar lo que tengas que quemar. Es buen tiempo para tirar a la basura lo que tienes que tirar a la basura, como señal de que Satanás ya no tiene más nada en ti y que en ti mora y reina por los siglos de los siglos nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi llamado y mi invitación para ti a esta hora. Hoy es día de salvación. No dejes para mañana la renuncia al pecado que tienes que hacer hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, agradecidos por tu gracia, nos postramos de rodillas con el deseo de que tú nos hagas limpios, Señor. Tenemos muchas luchas en nuestro corazón. Hemos sido formados con valores opuestos a tu palabra, con gustos acordes a lo que Satanás ha dado para el mundo. Amamos muchos de nosotros la mala música, las películas, las cosas secretas, oscuras. Pero Señor, deseamos que tú nos libertes. Deseamos que tú nos emancipes. Deseamos ser nuevas criaturas. Padre Santo, te pido para que fortalezcas a cada padre en las decisiones que en este momento están tomando. Y te pido, amado Señor, que habilites a cada joven para que con determinación renuncie a lo espurio y acepte lo que es precioso, lo que proviene de ti. Queremos ser parte de ese pueblo que no se monta al tren del terror. Queremos ser parte del pueblo que, vinculado en verdad, marcha con alegría en medio de la prueba, pero con seguridad en tu palabra, a la Canaán celestial. Líbranos, oh Dios, del engaño satánico. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No olviden esta tarde, no sé si estoy al aire, ¿soy? No olviden esta tarde, 4:30 de la tarde, conversatorio especial de la salida al campo. Muy bien, después de haber escuchado tan impactante tema de labios de nuestro hermano Carlos Rivero, queremos extenderle la invitación, por supuesto, a lo que ya nuestro hermano Carlos acaba de mencionar. A las 4:30 estaremos con el hermano Daniel Miranda, con Carlos Rivero y con nuestro hermano Marcelo Colmenares. Esta tarde a las 4:30 compartiendo con ustedes el tema, el conversatorio de la salida al campo. También, por supuesto, queremos invitarles para el día de mañana al matinal con nuestra doctora Giovanna Bentivegna, quien estará compartiendo un tema demasiado importante a las 6:30 que lleva por título ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo comer? Así que esperamos también que mañana puedas conectarte con nosotros. 6:30 estaremos compartiendo este interesante tema. Y por último tenemos entonces el anuncio del estreno para el día de mañana de este programa de Agricultura en Familia.
Serán 3 meses que estarán domingo tras domingo la familia Colmenares compartiendo con nosotros este importantísimo tema y que a petición de ustedes hemos decidido preparar. Así que estaremos el día de mañana empezando con este estreno impresionante que va a ser de mucho impacto y de mucha bendición para usted a las 8:30. A continuación va a haber un video que precisamente quiere ilustrar la experiencia que queremos tener con ustedes a continuación de este próximo domingo.